mejor oficio. Soy Anderson Boscan y durante gran parte de mi carrera me he dedicado a entrevistar a los políticos. En caliente. Hay tantas cosas en este país, pero vamos por partes. Hoy es la primera vez que Alianza País sanciona a ustedes, a la gente que piensa distinto, de una respuesta que evade, pero contesta. Y dice, el señor Luis Pachala podrá ser jefe de bloque. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del Mejor Oficio. Esta mañana me acompaña Anderson Boscan de La Posta, un periodista realmente algo muy llamativo, muy bueno para tratar esta mañana. ¿Qué tal, Anderson? Hola, encantado de estar acá. Bueno, vamos a empezar primero. ¿Cómo nace esta pasión por el periodismo? ¿Siempre quisiste ser periodista? No, ni loco. Yo quería yo quería ser abogado hasta que nos pasaron una ley de comunicación que nos obligaba a estudiar comunicación y me tocó meterme, pero yo no sabía que existía el oficio del periodismo. Cuando me llamaron a mí a una entrevista en El Expreso, yo juraba que me querían entrevistar para publicar. Me dije, qué famoso que me he vuelto, nada más salió del colegio. Y era una entrevista para pasantes. Entonces, claro, yo llegué ahí con ganas de que hubiera cámaras y flashes y lo que había era mucho café por servirse. El periodismo lo descubrí básicamente en las redacciones. Y en las redacciones fue que me enamoré del periodismo y nada, estoy comprometido con él. Hasta la actualidad enamorado del periodismo. Sí, una relación sólida. Cuéntame, más o menos, ¿cómo es esto del periodismo en tiempos del correísmo? ¿Cómo tú lo identificas o cómo tú lo llamarías? Era periodismo de supervivencia. A ver, había dos formas. O hacías periodismo de supervivencia y aprendías. Yo soy de una generación formada durante el correísmo. Yo empiezo a hacer periodismo durante un gobierno duro con la prensa, un gobierno que te podía llevar a un juicio por un artículo, un gobierno que le podía cobrar $1 millón a tu periódico por algo que publicaras. Era un gobierno duro y había que sobrevivir. Había también la otra opción, que era hacerse el loco y empezar a cubrir cualquier cosa. Prender la grabadora en una rueda de prensa y transcribir lo que decía en la rueda de prensa, evitarse problemas. Y hubo muchos que tomaron ese camino. Yo tuve gente que me guió por otro. Cuando Luis Vivanco y tú crean La Posta, ¿creen que tendría ese impacto que ahora tiene? ¿Que en el correísmo? No, en todo en general. No, estaríamos haciendo La Posta en una montaña como guerrilleros, ¿no? En el correísmo era impensable poder llamarle mamarracho al presidente de la República, aunque lo sea. No era algo que estaba dentro de las posibilidades ni de los códigos de conducta. La Posta no era posible en un ambiente autoritario. La Posta es un medio que necesita de libertad real para poder ejercer. ¿Y por qué llamarles mamarrachos a estos políticos? No, te pongo mamarracho porque se me ha venido a la mente Cura Tuárez y es un calificativo que le cae, pero para los políticos van cambiando los adjetivos. A lo que iba con el ejemplo es que La Posta necesita llamar las cosas como son. Glass es vicepresidente, sí, pero también es delincuente. Entonces, si es vicepresidente y delincuente, pues hay que decirle las dos cosas. La señora Vicuña era copiona, pues había que decirle copiona. Quiero decir, La Posta es un medio que no busca eufemismos, que busca decir lo que cree que es un medio muy apegado a la opinión, y si cree que algo es una mamarrachada, pues lo va a decir. Eso en otro ambiente no era posible. Ahora, ¿cuál es la manera tan compleja de combinar el periodismo con el humor? No es complejo, es parte de la forma de ser de cada quien. A algunos se les da más, a otros menos. A Luis Eduardo le sale muy natural, porque es un tipo muy bromista. Yo soy un tipo muy ácido, así que se me da menos. Y no me esfuerzo por ser gracioso, no me esfuerzo por ser bromista, no me esfuerzo por hacer periodismo con humor. Yo me esfuerzo por hacer periodismo. Si luego se le puede poner toques de humor, enhorabuena. Lo que sí creo que compartimos ambos es un periodismo cercano a la gente, un periodismo que hable como habla la gente, que piense como piensa la gente, que se haga las mismas preguntas que la gente se hace en la casa. Porque la gente cuando mira una entrevista está diciendo, uy, yo le hubiera preguntado esto. Y lo sabemos todos, hay una pregunta clave para cada uno de los personajes. Si lo tienes a Jacobito Bucaram, tienes que preguntarle $1 millón. No importa si estás hablando
de la ley de fomento productivo. Tienes que preguntarle por eso, porque es la pregunta, sobre todo si nadie se la ha hecho. Y es la pregunta que la gente se hace, y lo que intenta La Posta es identificar qué se está preguntando la gente. Si tú le tuvieras al expresidente Rafael Correa aquí, ¿cuáles serían las 3 preguntas que le harías? Hombre, difícil. Tengo mucho más que 3 preguntas, pero la primera pregunta de cajón, tendría que ser ¿cuándo se jodió todo? O sea, ¿cuándo fue que un gobierno se convirtió en una banda delincuencial? ¿Cuándo fue que un presidente popular se convirtió en un autócrata? ¿Cuándo fue que la corrupción se convirtió en el modo de gobernar un país? La segunda pregunta sería ¿por qué es tan cobarde? ¿Por qué cuando estaba rodeado de guardaespaldas y tenía a los jueces a su favor y los fiscales controlados y el controlador de bolsillo y la prensa callada y la asamblea dominada, era muy valiente? ¿Y por qué ahora que una jueza le pide que venga al Ecuador, dice mejor paso? Y la tercera sería si no le da miedo todos los días de su vida cuando se levanta y se mira al espejo cada vez más calvo y arrugado, si no le da miedo que Jorge Glass hable. Porque yo entraría en pánico. O sea, yo todas las mañanas lo primero que haría es preguntar cómo está Jorge Glass y si está callado. Porque en el momento en que Jorge Glass se dé cuenta que es que no va a salir de la cárcel en mayo como está calculando, difícil se va a poner la cosa. Y ahí empieza este tema del arroz verde que ya empezaron a tratar y hicieron el consorcio internacional con periodistas de investigación. Cuéntame más un poco sobre eso. Esto se separa un poco de arroz verde. Lo que nos une es el factor común de la corrupción vinculada a Odebrecht. Lo que nosotros trabajamos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación tenía que ver con un sistema que se llama Droisis, que es el sistema oculto de las coimas de Odebrecht. Un sistema encriptado que básicamente era una contabilidad paralela que tenía la empresa para registrar los sobornos. Es una información que cayó en nuestras manos hace más de un año y que tardamos mucho tiempo en poder entender, interpretar, revisar, documentar, contrastar todo el proceso durísimo que viene y que decidimos desde La Posta compartir con el consorcio para que seamos más periodistas, más medios de comunicación los que tengamos acceso, más manos trabajando, más ojos mirando, más mentes pensando y más bocas contando la verdad. A la final lo que ha pasado es que en la mayoría de los países, salvo el Ecuador, que es un país raro, esto ha generado un impacto profundo y las instituciones se han puesto a correr. El Ecuador es un país raro porque la justicia no ha reaccionado como yo creía que iba a reaccionar y ha terminado por reaccionar el gobierno. Y el gobierno, junto con la Procuraduría, la Fiscalía General y la Contraloría, están por sentarse, mientras conversamos tú y yo, a conversar con Odebrecht, por primera vez sin que haya un maletín de por medio, para decirles, señores, repárennos, es que ustedes nos han causado un daño profundo en el sistema democrático. Odebrecht tiene que poner billete sobre billete, ya no para las coimas, sino para los ecuatorianos. En un caso de magnitud tan grande como es el caso de Arroz Verde, ¿cómo se maneja toda esta documentación como periodistas para no desviar del tema central? Hay distintos procesos. Cuando cae esto en nuestras manos y lo miramos 2 o 3 personas dentro de mi redacción, se hace un poco al azar. Abre el documento 100 o abre el documento 5000 o abre el documento 13501. ¿Y esos documentos cómo llegaron a tus manos? Esos documentos llegan a mis manos porque hay una fuente con acceso privilegiado a la información que me dice hace más de un año, oye, yo tengo unos cuantos papeles de Odebrecht. ¿Cómo que unos cuantos? Unos cuantos gigas. Unos cuantos gigas. ¿Y qué hay? Me dice, ahí hay muchas cosas que yo no veo en el proceso en Ecuador. Y digo, ¿cómo que no las ves? Sí, o sea, hay cosas que están allí que no están en la justicia. Y así como hay de Ecuador, hay de otros países. Y esta persona pasa un proceso muy largo, muy tedioso, de ver si confía o no confía, de si entrega o no entrega, de tener muchos miedos, muchos reparos. Más que de retaliaciones o represalias, tenía miedo de fregar la investigación. Decía, yo no quiero que esto se publique y vaya a fregar la investigación en Ecuador o vaya a fregar la investigación en otro país. Porque lo que le daba pánico es que esto sí se conociera por la justicia y no se conociera por el público, que fuera una investigación reservada. Luego se da cuenta que no, que es que la justicia está mirando lo que quiere mirar y están dejando por fuera muchas cosas.
y convinimos en un hotel de la capital a hacer la entrega de un hard drive, un disco duro, y así llegó a mis manos. Los periodistas siempre estamos en un constante riesgo y tú recibiste una amenaza después de publicar la información sobre el exministro del Interior, César Navas. ¿Cómo fue esa amenaza? ¿Cómo la viviste y cómo la afrontaste? Bueno, eso ha sido de las amenazas más ligeritas que han tocado. Eso fue un mensaje de Twitter, lo recuerdo claramente, que decía algo así como, cuidado con tus hijas, una vaina así. Yo tengo hijas que además son muy expuestas porque a mí me encanta banderear a mis hijas porque son la cosa más hermosa del planeta, y que hayan salido de un ser humano tan feo como yo es motivo de orgullo. Entonces es muy normal que cuando me llegan amenazas mencionen comúnmente a mis hijas. Pero la amenaza de César Navas, no fue de César Navas, no es que César me la envió. César de hecho se solidarizó conmigo muy prontamente. La amenaza después de la publicación de información que lo vinculaba a él, llegó por Twitter, por estas cuentas troll y tal. Se hizo el anuncio a Fundamedios, si no me equivoco, y listo, ahí se siguió el tema. Pero ha habido amenazas mucho más contundentes, mucho más jodidas para mí y para mi entorno familiar. Algún día recibí una llamada de un político que gracias a Dios hoy está preso, que me decía: mi hija acaba de nacer, tenía 2 meses, la primera de mis nenas. Y me dice: oye, es que tu nena está muy chiquita como para que tú te metas en estas cosas. El caso era el caso Caminosca, que involucraba al vicepresidente Jorge Glass. Y fue la primera vez que alguien me hacía ver que con el trabajo de uno se ponía en riesgo un tercero. O sea, había una niña recién llegada al mundo que de pronto estaba en la mira de un político porque yo había publicado una información. Una llamada directa. Sí, una llamada. Se trató de llevar las cosas en paz. Mi esposa se enteró y casi me mata cuando se entera. Se enteró casi un año después, cuando ya ella contaba esto como anécdota. No, sí, a mí me llamó fulano a amenazar. Pero en mi ambiente familiar han aprendido mucho a tolerar estas cosas, a no dejarse desbocar, a saber que hay temporadas duras y temporadas suaves. Hay veces que hay que cambiar patrones de movimiento, hay veces que hay que evitar la comunicación por teléfono. O sea, todo el mundo sabe en casa lo que hay que hacer. Y es parte de. ¿Le llamaste a las cuentas de Twitter las cuentas troll? ¿Por qué? No, le llamé a esta cuenta de Twitter una cuenta troll porque era una cuenta troll. Era una cuenta que habían creado para hacer la amenaza y no tenía más movimiento. Hiciste una publicación acerca de los periodistas me han decepcionado. ¿A qué te refieres con ese título tan llamativo? Sí, sabes que no recuerdo a qué me refería, pero a mí me suelen decepcionar mucho los periodistas. ¿Por qué? Por muchas cosas. Creo que en el Ecuador el periodismo es un oficio inmaduro. Creo que muy pocos periodistas quieren contarle a la gente todo sobre todo. Creo que hay periodistas selectivos que escogen qué contar y sobre quién. Que si te cuentan algo de Rafael Correa no te lo quieren contar de Lenín Moreno, y si te lo cuentan de estos no te lo quieren contar de Guillermo Lasso, y si te lo cuentan de este no te lo quieren contar de Nebot, o viceversa. Creo que hay periodistas que no tienen hambre de verdad, que no tienen hambre de trascendencia, que hay periodistas que se conforman con hacer las preguntas que tienen un guión, que hay periodistas que se conforman con cubrir ruedas de prensa, y está bien, y cada quien hará el oficio como quiera. Yo preferiría que aquí haya periodistas que en las escuelas de periodismo les enseñaran menos la pasión por la crónica y les enseñaran más la pasión por los datos y la verdad. Yo cuando llega un periodista a mi redacción y me dice: no, sí, yo quiero ser un Martín Caparrós, y yo le digo: sí, viejo, a mí me gusta cómo escribe el muchacho y me gusta cómo escriben otros cronistas. Yo también quería ser Caparrós hasta que descubrí que mi tarea no era escribir bonito, era escribir cosas que importen y hacerle que a la gente que no le importa, le importe. Y eso no es precisamente lo que estamos formando en las universidades y lo que tenemos en los medios. La mayoría de los medios tienen periodistas que quieren hacer cosas bonitas. Yo no quiero hacer cosas bonitas, yo quiero hacer cosas que impacten.
Entonces, ¿tú crees que existen medios tradicionales que protegen al gobierno? Medios tradicionales, medios digitales, más que los medios, los periodistas. Yo creo que hay que alejarnos de la mitología de los dueños de los medios de comunicación que deciden qué se cuenta, cómo se cuenta. Esto lo deciden los periodistas. Y hay periodistas que no es que deciden proteger al gobierno, deciden atacar solamente a alguien. En este caso, a Correa, o a Nebot, o a Lasso, o a Pepito Pérez. Pero el escoger solamente una persona para ser blanco de tus críticas y de tus reportajes y de tus investigaciones, a mí me preocupa. ¿Y no crees tú que es una clave importante de los periodistas dejar de criticar a Correa y empezar a pensar en Lenin, en qué es lo que él está haciendo ahora? Es vital. Ya superemos a Rafael Correa, ya vivimos el periodismo del correísmo, ahora Lenín Moreno también está en el ojo de... O sea, Correa es como una ex que no superas, pero tiene un sentido y tiene una razón, que es que hubo 10 años de censura. Hubo 10 años en los que no pudimos contar cosas. Hubo 10 años en los que sabíamos que Glass nos estaba robando y había que buscar disimuladamente un código como señor vidrio para poder contarlo. Y eso merece una memoria histórica. El país merece la verdad histórica de qué pasó. Eso no significa que no contemos qué está pasando con el morenismo. Significa que hay que hacer las dos cosas, hay que duplicar esfuerzos, hay que poner más periodistas a investigar. Al un bando, al otro bando, y cuando llega un tercer bando, al tercer bando. Pero el periodismo tiene una deuda histórica con este país, que fue un periodismo que no supo enfrentar el poder de forma unida, de forma unísona, de forma unisonora, y esa es una deuda que tenemos que pagar con las audiencias. Pero la deuda histórica que tú dices, yo creo que se sigue ampliando, porque en la época del correísmo no se podía contar, pero ahora no se quiere contar cosas de Lenín Moreno. Hay gente que las está contando. Si no, no tendríamos oportunidad de hablar aquí de un informe majano que ha publicado Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, que involucra a las elecciones del 2017. Si no, no estaría sentada delante de un periodista que publicó un audio del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, donde el presidente de la República contradecía sus dichos sobre el secuestro de los 3 periodistas. Si no, no tendrías un Arturo Torres, una María Belén Arroyo, que dicen que nuestros periodistas fueron asesinados por la inoperancia del gobierno de Moreno. Yo creo que se está contando. Lo que no creo es que se esté visibilizando como se debe visibilizar. Ahora, el problema es que hay periodistas que lo cuentan, hacen una investigación muy amplia y luego lo presentan y la justicia se queda en nada. ¿De qué sirve el trabajo del periodista? Haber pasado tiempo, haber hecho una investigación tan grande, pero a la final que la justicia te vire la cara. Sí, no. Yo suelo hacer estas críticas mucho, pero también reflexiono mucho y digo, a ver, primero no es tarea del periodista que la justicia funcione. Uno no puede ir contando las cosas cuando la justicia va a funcionar. Segundo, nuestra obligación es con la gente. Y si la gente se indigna lo suficiente, la justicia funciona. Si no, el arroz verde no hubiera llegado donde ha llegado, si no el Ministerio de la Muerte, que publicó mi medio de comunicación, no hubiera generado un juicio político en la Asamblea, exámenes en Contraloría, una indagación en Fiscalía que llevó a allanamientos en el Ministerio, una decisión presidencial de echar a la ministra. El periodismo puede generar cambios, incluso en estos tiempos en que parece que todo el mundo está dormido, idiotizado, genera cambios. Lo que pasa es que queremos las cosas a una velocidad que la justicia es incapaz de llevar. ¿Qué se siente ser un periodista que está en el ojo de la opinión pública? No lo sé. No sé cuándo. Algún día que lo esté te lo cuento, pero yo me considero un tipo normalito que no está en el ojo de nadie. O sea, me considero, y no es falsa modestia ni nada, me considero un tipo que va y mira documentos y hace preguntas, pero no creo que ni mi opinión sea extremadamente relevante para el país, ni mi trabajo sea decisorio para la historia ecuatoriana. No tengo ninguna interpretación de mí mismo más allá de un señor que hace preguntas y cuenta historias. Hablemos de la forma y fondo de esto del Ministerio de la Muerte, porque fue algo muy cinematográfico. ¿Por qué decidieron hacerlo así? Porque en La Posta solemos aburrirnos de cómo hacemos las cosas. Tenemos 1 año y medio de vida y hemos cambiado de formatos 3 o 4 veces. Esto te da un promedio que cada 4 o 5 meses nos reunimos y decimos, llevamos mucho tiempo haciendo esto.
Y no, la verdad es que llevamos solo 4 meses, pero para nosotros es una eternidad y queremos hacer las cosas distintas. Y alguien en la redacción nos sugirió por qué no hacemos que la gente viva esto como que es un paciente y va y escucha a los médicos hablar. Hay críticas al fondo, a la forma más que al fondo. Hay críticas de por qué usan el mandil, de por qué tienen que ser tan lamparosos y hacer una historia medio cinematográfica, de por qué tienen que guionizar una historia periodística. Y está bien que nos critiquen por eso, porque a la final es en el debate. Pero ¿qué me importa a mí? O sea, a mí me importa generar un impacto. Y el impacto está en que la gente vea cosas distintas y solo por lo distinto se quede. Solo por la forma se queda a ver el fondo. Porque más allá del mandil, de la bromita, de la pinchadita de sangre, hay una historia real, que es que hay gente en peligro porque hay unos incompetentes del Ministerio de Salud que están comprando porquerías. Y esas porquerías te las inyectan y te pueden matar. Y si no debatimos cómo hacer para que esas porquerías no ingresen a los hospitales, vamos a tener muertos en los hospitales. No es una cuestión de si se ve bonito o feo, de si usamos mandil o no usamos, es una cuestión de que hay gente que puede morir. Desviar el debate hacia la forma cinematográfica es totalmente erróneo. ¿Tú crees que de algún modo esta publicación está ligada al sensacionalismo? No sé, eso lo dirá la gente. Ojalá y sí, yo no le tengo ningún miedo al sensacionalismo. Yo sé que en las escuelas de periodismo esto es una mala palabra y yo sé que te dicen siempre que el periodismo debe evitar el sensacionalismo. Para mí lo que el periodismo debe evitar es el aburrimiento. Yo no quiero que mi audiencia prenda un reportaje que me ha tomado 6 meses trabajarlo con un equipo de investigación y se vaya a los 10 segundos, que es el promedio de internet. Yo no quiero eso. Si tengo que hacer algo sensacional para que la gente se quede y la tasa de retención de la posta sea una cosa astronómica, del 70% y no del 0,7%, eso significa la cantidad de gente que termina de ver el video, yo me la juego por el sensacionalismo y me vale madre lo que me diga la técnica periodística de la escuela periodística y el decano de la universidad que quieran. Vengan acá e intenten retener a una audiencia por 10 minutos con una investigación que habla sobre la clorhexidina y cuando lo logren me cuentan qué tan fácil es. Yo me la juego mucho porque la gente no solo se informe, sino que se entretenga mientras lo hace. Anderson Boscan nos ha enseñado que el periodismo no solo es del mejor oficio, sino también es un periodismo democrático. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, por acompañarnos y tendremos un próximo invitado en la próxima vez. Gracias. Mejor oficio.